El tema de disnatremia es un tema, ¿verdad?, muy importante. Acá tenemos, ya hemos hablado de la distribución del agua corporal total y los diferentes líquidos intracelular y extracelular. Como vemos, el agua corporal total va disminuyendo a medida que está aumentando la edad y igualmente va disminuyendo el líquido extracelular. Recordar que lo que nos determina la magnitud o la cantidad de líquido extracelular, como hemos dicho ya en las anteriores clases, es el nivel de sodio total, ¿ok? Entonces, básicamente el organismo va a regular la cantidad de agua total a través del mecanismo de osmolaridad, mientras que el líquido extracelular y el volumen circulante efectivo va a depender de la cantidad de sodio, es decir, de sodio corporal total. Eso es lo que va a determinar el líquido extracelular. Entonces, la cantidad de agua, como dijimos ya, se regula a través de la osmolaridad, ¿verdad? Que acá tenemos la forma de osmolaridad que ustedes conocen: 2 veces el sodio más la glucosa entre 18, más el nitrógeno ureico entre 2,8. Entonces, el aumento o disminución del agua corporal se regula a través de la osmolaridad y a través de dos mecanismos básicos, que es la antidiurética y la presencia de sed. Con esto se aumenta o disminuye la cantidad de excreción de agua. En cambio, la regulación del volumen, y en este caso el líquido extracelular, tiene que ver con el nivel del sodio, es decir, y esto tiene que ver con el volumen circulante efectivo, ¿ok?, que se detecta a nivel del seno carotídeo, arteriola aferente renal y aurícula, con de los siguientes efectores: el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático, natriuresis por presión, la misma antidiurética y finalmente, como dijimos, el volumen circulante tiene que ver con el sodio, es decir, acá habría más o menos excreción de sodio urinario. Entonces, ¿cómo se controla este sodio urinario? Bueno, a nivel proximal, el 77% del sodio de la orina es reabsorbido a nivel túbulo proximal, y acá tenemos que el eje renina-angiotensina-aldosterona, ¿verdad?, la norepinefrina, dopamina y epinefrina misma, ¿ok? También en el túbulo colector actuaría, por ejemplo, el prospecto arterial natriurético y la angiotensina, ¿ok? Y en el túbulo distal, la aldosterona y la angiotensina 2. Entonces, de esta forma se controla la cantidad de sodio excretado, es decir, el volumen circulante. Entonces, hablamos de la osmolaridad, que es lo que nos regula el agua corporal. Entonces, fíjense, cuando la osmolaridad está por encima de 280, es el estímulo para que se secrete antidiurética. Que la antidiurética, como su nombre lo dice, lo que hace es evitar la diuresis. Es decir, la antidiurética lo que hace es reabsorber el agua de la orina, ¿verdad? Y entonces la orina va a estar más concentrada porque se reabsorbe el agua, es decir, es antidiurética, reabsorbe el agua de la orina, entonces va a ser una orina concentrada y menor cantidad. Esta antidiurética se secreta a partir de 283 milomoles por litro, ¿ok? Cuando la osmolaridad sube por encima de 293, entonces empieza a ocurrir el fenómeno de la sed, o sea, la persona quiere tomar agua y con esto también disminuye la osmolaridad. Ahora bien, cuando la osmolaridad baja por debajo de 280, entonces no se va a secretar antidiurética, ¿verdad? Y lo que va a haber entonces, al no haber antidiurética, va a haber exceso de orina, es decir, va a haber orina diluida en mucha cantidad, ¿verdad? Porque no hay antidiurética. Esa es la respuesta normal, ¿ok? Por debajo de 280, entonces osmolaridad, lo que no es antidiurética, perdón, y hay orina diluida y en mucha mayor cantidad. Entonces, bueno, acá tenemos los niveles. Antidiurética se secreta por encima de 283 y la sed aumenta por encima de 293, y la antidiurética actúa a nivel del túbulo colector a través de los receptores B2 que estimulan la coaporina 2, para la cual se va a abrir y va a reabsorber el agua de la orina. Entonces, cuando aumenta esta acción de esta antidiurética, porque la osmolaridad está por encima de 283, también se va a liberar en forma refleja
el petio atral natriurético que va a producir en sí natriuresis, ¿no? Inhibiendo, botando el sodio, inhibiendo finalmente la secreción de antiurética. Es un mecanismo regulador. Bueno, acá tenemos la densidad urinaria y nosotros sabiendo la densidad urinaria, las dos últimas cifras multiplicándolas por 30 nos da la osmolaridad urinaria menores de un año y por 35 por encima de un año. Entendiendo ya de qué depende el agua corporal y de qué depende el líquido extracelular, vamos a estudiar entonces el tema hiponatremia, ¿verdad? Se define hiponatremia como un sodio por debajo de 135. Entonces, si el sodio está por debajo de 135, la osmolaridad también debe estar por debajo de valor normal, es decir, 280, y como ya dijimos, se va a producir orina diluida con alta cantidad de agua libre, es decir, agua sin electrolitos excretada por el riñón. Ahora bien, cuando nosotros tenemos un sodio por debajo de 135 con osmolaridad disminuida, pero tenemos que la orina en vez de ser diluida es concentrada y en menor cantidad, esto nos hablaría que hay un problema de mal funcionamiento del sistema de antidiurética. Vamos a analizar la hiponatremia. La hiponatremia, según esta separata que vemos del año 2019, ¿verdad? La analizamos en base a nuestra osmolaridad plasmática. Si tenemos un sodio sérico por debajo de 135, vemos la osmolaridad plasmática. La osmolaridad plasmática debería ser baja, ¿no? Por debajo de 280. Ahora, si está por encima de 280, debemos averiguar si hay hiperglicemia, si hay contraste endovenoso, si hay manitol, o si hay pseudohiponatremia por hiperlipemia o hiperproteinemia. Si por debajo de un sodio sérico de 135 debe haber, ¿no?, una osmolaridad sérica por menos de 280, eso es lo normal, porque el sodio sérico está bajo. Entonces vemos acá cómo está la osmolaridad urinaria. Normalmente dijimos que por debajo de una osmolaridad baja, la osmolaridad urinaria debería estar baja y debería orinar mucho el paciente porque está muy diluido. Entonces esto nos haría pensar en que está tomando agua en exceso, una polidicia, o le estamos dando exceso de agua, ¿verdad? Estas causas. O entonces vemos acá cómo está. Entonces puede ser que la osmolaridad urinaria esté baja, que es lo normal, o que esté alta. O sea, si tenemos una osmolaridad sérica baja, la osmolaridad urinaria no puede estar alta. Y si pasa esto, ¿por qué puede ser? Porque tenemos que ver entonces el estado de hidratación del paciente. Si el paciente está deshidratado, entonces son pérdidas extrarrenales, ¿verdad? O estados edematosos donde al estar deshidratado hay, como dijimos, retención de sodio, ¿verdad? Porque en forma refleja si hay deshidratación, hipovolemia, o sea, disminución del líquido efectivo circulante, entonces se trata de retener sodio, que es lo que nos da el líquido extracelular. Ahora, por otra parte, si está deshidratado y tiene un sodio urinario por encima de 30, eso puede ser por problemas como nefropatía perdedora de sal, deficiencia de mineralocorticoides, diuréticos o diuréticos osmóticos. En este caso, la fracción excretada de ácido úrico estaría por debajo del 11%, porque si está por encima del 11%, debemos pensar en un síndrome perdedor de sal. Ahora, si no está deshidratado, ¿verdad?, debemos pensar entonces en insuficiencia renal, hipotiroidismo, deficiencia de glucocorticoides y deficiencia de mineralocorticoides, es decir, aquellas causas que hacen que de alguna forma haya pérdida de sodio urinario porque no hay adecuada absorción de sodio en caso de deficiencia de aldosterona, y consecuentemente tenemos que averiguar cómo está la función del cortisol, que para que funcione la aldosterona debe tener un nivel de cortisol y tiroides normal, cómo están esas dos alteraciones, esas dos hormonas, y si hay o no diurético. Si no hay nada de esto, entonces debemos ver cómo está el sodio. Si el sodio urinario está por encima de 30 y la fracción excretada de ácido úrico está por encima del 11%, ¿no?, y esto conlleva a una disminución del ácido úrico en sangre, debemos pensar en una secreción inapropiada de hormona antidiurética o en el síndrome de perdedor de sal.
Entonces, acá en este estudio del año 2014 de bases fisiopatológicas de los trastornos del sueño en pediatría, se clasifica entonces la hiponatremia de acuerdo a la cantidad de líquido que tiene el paciente. Hipovolémico, es decir, cuando el paciente está deshidratado y entonces cuando está deshidratado, ¿verdad?, se va a tratar de retener el agua y el sodio, ¿verdad? Y en este caso, si es por extrarrenal, por problemas gastrointestinales o por piel, ¿no?, problemas por pérdida de piel como maratón, fibrosis quística o pérdidas gastrointestinales por vómitos o diarreas, ¿verdad?, en este caso con alto contenido de sodio, al estar deshidratado se reabsorbe el agua y el sodio y entonces el sodio va a estar disminuido en orina. Ahora bien, si es un problema renal, ¿verdad?, ya sea por paciente entonces hiponatremia pero deshidratado en caso de diurético o en caso de alteración de la aldosterona, ¿verdad?, que lo que hace es reabsorber sodio, o también en el caso que el paciente esté perdiendo sal, ¿verdad?, por un síndrome perdedor de sal cerebral, por un proceso de tipo meningitis o tumores, ¿verdad? Entonces en ese caso vamos a tener un sodio urinario alto pero con hipovolemia. La otra causa es una hiponatremia de tipo hipovolémica, es decir, el paciente que está edematizado, ¿verdad? ¿En qué caso? En caso de cirrosis hepática, síndrome nefrótico o falla cardíaca, pero la parte de la volemia en sí está disminuida, ¿no? En este caso, al estar la hipovolemia disminuida, vamos a tener un sodio urinario bajo, ¿ok? Sodio urinario bajo porque se reabsorbe el agua y el sodio, ¿verdad? Y eso por el estado de hipovolemia, a pesar de que hay un edema generalizado, es decir, la cantidad de líquido extracelular está aumentada, es decir, el sodio corporal total está aumentado. También podemos tener un paciente que está hematizado con hiponatremia, ¿verdad? Por ejemplo, falla renal, el paciente no orina y sencillamente como que se diluye el sodio, pero el sodio está bajo. Y un sodio corporal total normal, el paciente euvolémico, y en este caso pensaríamos una secreción inapropiada de hormona antidiurética y, como dijimos, debemos descartar el problema de la aldosterona, es decir, una insuficiencia renal, un problema de cortisol o problema renal o hipotiroidismo cuando tenemos una secreción anómala de hormonas antidiuréticas. Entonces, ¿cómo se diagnostica la secreción inapropiada de hormona antidiurética? Es cuando tenemos una secreción de antidiurética, pero no relacionada su aumento como dijimos, al incremento de la osmolaridad, sino por otras causas que no tienen que ver con la osmolaridad. Es decir, la antidiurética aumenta cuando la osmolaridad está alta, pero también hay otras causas que la aumentan, ¿verdad? Que vamos a ver, como por ejemplo hipovolemia, hipotensión, ansiedad, postoperatorio, y en ese caso entonces se secreta la antidiurética pero que no responde en sí a la osmolaridad. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ya hemos dicho, ¿qué es lo que hace la antidiurética? Bueno, la antidiurética reabsorbe el agua de la orina está concentrada y en poca cantidad, a pesar de que la osmolaridad esté baja. Es decir, nosotros vamos a tener, entonces, al reabsorber el agua, va a haber una hiponatremia dilucional, pero la antidiurética, al tener la osmolaridad baja, no va a responder y va a seguir secretándose. Eso es lo que se llama secreción inapropiada de hormona antidiurética. Entonces se produce orinas concentradas con reabsorción de agua, aumento del sodio disminuido en sangre, hiponatrémico, con liberación también de péptido natriurético por aumento de la antidiurética y liberación de sodio por orina. Entonces vamos a tener más hiponatremia porque se está perdiendo más sodio y se está diluyendo a su vez. Entonces estas son las causas que ya dijimos que la antidiurética se libera básicamente por reacciones, por el aumento de la osmolaridad, pero hay otras causas que la aumentan, como son la hipovolemia, hipotensión, falla cardíaca, cirrosis, síndrome nefrótico, falla suprarrenal, dolor y estrés, náuseas y vómitos, hipoxemia, hipercapnia, hipoglicemia, medicaciones, estado perioperatorio, inflamaciones, cáncer, enfermedad pulmonar y enfermedad del sistema nervioso central. En 1967, Barter y Schwartz describieron los criterios para el diagnóstico de síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Como dijimos, una osmolaridad baja, es decir, que el paciente tiene
una osmolaridad baja por debajo de 175, y sin embargo, como habíamos nombrado, ¿verdad? Si nosotros tenemos osmolaridad baja, debemos tener una densidad urinaria o una osmolaridad urinaria baja. Entonces acá tenemos una osmolaridad urinaria alta, que el paciente euvolémico con un suero urinario alto por aumento del péptido arterial natriurético y ausencia de compromiso renal tiroideo o suprarrenal, y no uso de diurético. Este es lo que se diagnostica secreción inapropiada de hormona antidiurética. Acá están las múltiples causas, como problemas pulmonares, ¿verdad?, que liberan antidiurética, como tuberculosis, aspergilosis, asma, bronquiolitis. Otras causas como dolor, estrés, náuseas, vómitos postoperatorio, problemas de malignidad como tumores, medicaciones, ¿verdad? Todas estas son causas que liberan en forma inadecuada la hormona antidiurética. Ahora bien, si nosotros tenemos una hiponatremia, lo importante en la clínica va a depender del nivel de sodio. ¿Okay? Si el sodio está por debajo de 120, el paciente va a estar en coma, dormido, convulsiones. ¿Okay? Si está por encima de 130, 135, va a estar estuporoso, con depresión del sistema nervioso, irritable y alteraciones de la marcha.